La bien llamada reforma educativa ya prácticamente pasó. El problema eran las famosas leyes secundarias. ¿Eso qué significa? Pues significa las rayitas, las letritas, lo que nadie ve, obviamente, y que significa muchas cosas. Aquí la pregunta es, ¿esta bien llamada reforma educativa es mejor que la anterior reforma educativa, la de Peña Nieto? Bueno, pues quédate, éntrale a la polémica. Soy Leonardo Schwebel aquí, y aquí nadie me calla. Esto de la reforma educativa a mí ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Hemos hablado tanto de estos temas y la pregunta es, lo que necesitamos es mejor educación para los niños. En estos momentos el ciclo escolar tiene 3 reformas, o 3 programas, o 3 como se llamen. Número 1, la anterior a Peña Nieto. Número 2, la de Peña Nieto, que está en vigor. Y número 3, la que empezó en este ciclo escolar ya con la nueva reforma educativa. Pero la nueva reforma educativa todavía le faltan las letras chiquitas y vamos a ver de qué se trata todo este asunto y entenderlo juntos porque pues nos podemos hacer bolas. Aquí por lo pronto nos lo resumen, dice, se incluye a los sindicatos en una mesa tripartita para designar plazas. Y aquí tenemos que hacer una pausa. Una cosa es el respeto sindical, que yo lo he respetado toda la vida. Una cosa es respetar el sindicalismo, que hay que respetarlo toda la vida, pero no podemos ser rehenes de los sindicatos. Y durante mucho tiempo los gobiernos de México han sido rehenes del sindicato, con ese Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocido como el sindicato de la maestra Elbester Gordillo. Pero ahora somos rehenes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE con C, la coordinadora como también se le llama, que prácticamente se le ha puesto toda la alfombra para que hagan y deshagan a su antojo. El tema sigue siendo el mismo. Ok, ¿y qué va a pasar con los maestros? ¿Qué va a pasar con los trabajadores, con los administrativos? ¿Qué va a pasar con los alumnos? Porque los índices de reprobación y de educación en México son altísimos. Segundo, diagnóstico integral del aspirante equivalente a un examen de admisión. Eso, adiós mundo cruel. Y volvemos otra vez al famoso tema de la anterior, de la mal llamada reforma educativa, que durante mucho tiempo ese era el punto central de todo este asunto, es decir, ¿se debe o no se debe de hacer un examen para los maestros? Al principio prácticamente todos decían que no, ya después como que poco a poco se fue aceptando, pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Si yo demuestro que he pasado no sé qué procedimientos, pues puedo tener mejor salario, puedo tener un mejor puesto, puedo tener, no sé, alguna ventaja. Al quitarse esa ventaja, pues ahora ¿de qué va a depender? ¿De los gustos o disgustos de alguien? Ese es el problema, porque aparentemente el examen ya no era el tema, por lo menos ya no se discutía tanto. Ahora, si vamos a hacer examen, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Si vamos a hacer un examen, bueno, pues también vamos a hacer un examen a los diputados, ¿no? Sería bueno, ¿no? Hacerle un examen a los diputados para ver si conocen, pues no sé, lo esencial de la Constitución. Esa era una de mis tantas críticas que yo hacía, pero bueno. Ahora, adiós, examen de admisión, examen de conocimientos y todo. Se sustituye por un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante. ¿Quién determina eso? Un señor que ha estado 20, 30, 40 años dominando las plazas, haciéndose dueño de las plazas, es el que me va a decir a mí, maestro, si la haces o no la haces. Va a depender entonces de qué, de cómo me lleve con esa persona. Esto va a ser un tema de nunca acabar. Con ello, dice aquí, se ablandan los requisitos para que egresados de escuelas normales accedan a una plaza. Se mantiene la prioridad a egresados de escuelas normales
y la Universidad Pedagógica Nacional, y se añade a maestros ya certificados por el Centro de Actualización del Magisterio. Se elimina la evaluación diagnóstica para obtener becas para estudiar una maestría o doctorado, lo cual pues también puede generar muchos problemas. Si los maestros acceden a un puesto de dirección o supervisión, se garantizará una plaza definitiva por un mínimo de 4 años. Es decir, volvemos otra vez al tema de regalar plazas. ¿Quién va a determinar eso? Ese es el problema. El problema fundamental de toda reforma educativa era que había un maestro con una plaza que nunca la trabajaba, pero que bien la cobraba, y al mismo tiempo estaba en otros lugares. Lo sabemos, lo hemos vivido toda la maldita vida. La SEP y autoridades locales tienen un plazo máximo de 270 días para pagar las retenciones, y se crea la figura de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, a través de la cual la SEP ejercerá atribuciones. Bueno, por lo pronto estas leyes secundarias ya avanzaron, ya prácticamente pasó lo que tenía que pasar en el sentido estricto del término. Faltan obviamente algunos detalles que pues a lo largo del tiempo pues se estarán revisando. Aquí la pregunta es, volvemos a lo mismo, si son los diputados las personas adecuadas para calificar, y esa también fue mi crítica en su momento, si son los diputados que yo no doy un quinto por ellos, y que que hagan un examen de su trabajo de diputados, y estoy seguro que no lo pasan, de los 500 estoy seguro que no lo pasan ni 100, ¿por qué ellos sí y por qué los maestros, o más bien, por qué ellos no y los maestros sí? Bueno, esa siempre fue mi crítica. Los legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y Encuentro Social avalaron las leyes generales de educación del sistema para la carrera de maestras y maestros. Miren, el tema más allá, porque vamos a volver otra vez a las viejas discusiones de toda la vida, de que se van a regalar plazas, de las cooperativas, no dicen nada de las malditas cuotas, que ya también pues ha causado tantos problemas. El problema esencial de México es el nivel de educación. No sé cómo se pueda medir. Hace tiempo les dimos un recuento de lo que ganan los maestros comparados, los maestros de México con otros países, y estamos en mucha desventaja. Bueno, pero si eso mismo lo hacemos con cualquier profesión, seguramente resultará lo mismo. El tema fundamental es que, ¿para qué quiero una reforma educativa? Esa es la pregunta. ¿Para qué quiero una reforma educativa? ¿La quiero para quedar bien con un sindicato? En este caso, la coordinadora. ¿Para qué? ¿Para que me vaya a dar votos? ¿Para que no haya movilizaciones? ¿Para que siga habiendo clases? ¿O verdaderamente me interesa el desarrollo de los maestros? Porque si me interesa el desarrollo de los maestros, pues hay que alentarlos para que pues sigan preparándose y todos esos rollos. Y si lo que me preocupan son los alumnos, los niveles nuestros en matemáticas, por ejemplo, en español, pues no necesitamos hacer ningún examen, es evidente, ni siquiera saben escribir lo más elemental. Los niveles de educación en México son deplorables porque el sistema es deplorable desde hace muchos años. Seguimos dependiendo de las estampitas. Imagínense, yo las usaba. Seguimos dependiendo de historias que nada tienen que ver con lo que es la vida práctica de hoy. Y sabemos que las condiciones en las que están nuestras escuelas, las condiciones, no son las óptimas. Entonces, ¿de qué demonios estamos hablando cuando hablamos de educación? Y me temo que seguimos hablando de lo mismo, que seguimos hablando de lo que de alguna manera se está haciendo. Y aquí está, de alguna forma, el nivel que es en realidad el nivel de México, el nivel de nuestras escuelas, el nivel de nuestros estudiantes que, pues no, ¿cómo les puedo decir? Pasan de panzazo. 9 de cada 10 alumnos se ubicaron en los niveles más bajos
de logro dentro de los planteles que atienden a la población menos favorecida. No saben lo elemental ni de matemáticas ni de español. Aquí están todos estos casos, aquí están todos estos ejemplos. ¿Qué es lo que hace falta? Mejores profesores, mejores alumnos, mejores condiciones, mejores ¿qué? La reforma educativa nos ha costado mucho dinero, nos ha costado mucho esfuerzo y nos ha costado mucho trabajo y mucha política. Hay que ver si esta nueva reforma, la bien llamada reforma educativa, puede romper con los esquemas de la mal llamada reforma educativa, que a su vez rompía los esquemas de la anterior reforma educativa. ¿Cuándo vamos a tener alumnos mexicanos que puedan competir en este mundo global? ¿Cuándo vamos a tener maestros que verdaderamente se les aprecie, que verdaderamente sean un valor? Porque muchos lo hacen no solamente por la vocación, sino, lo sabemos, muertos de hambre por salarios mugres. Y eso de las plazas, discúlpenme, pero yo no confío en los demás. No confío, a lo mejor podemos pensar que los grandes secretarios o el presidente y todos no sean corruptos, pero tú puedes apostar que alguien de quien determine una plaza no sea un corrupto. Yo la verdad lo dudo. Éntrale a la polémica.